Muy buenas tardes, soy Mandy Cohen, soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos para Carolina del Norte. El día de hoy me acompaña el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Brian Tipton y Mónica McGinn son nuestras intérpretes de señas y Jackie Metivier y Erika Kugler son nuestras intérpretes de español. Comenzando con las cifras, a partir de esta mañana existen 3.978 nuevos casos reportados hoy. 3.368 personas actualmente están hospitalizadas en todo Carolina del Norte. Y, tristemente, han ocurrido 8.776 fallecimientos. Los proveedores de vacunas en Carolina del Norte han trabajado arduamente para vacunar a más personas bajo circunstancias difíciles. Nuestros proveedores de vacunas son las mismas personas que han estado en primera fila en esta pandemia durante casi un año. Estas mujeres y hombres han estado trabajando arduamente día tras día para reducir la propagación de COVID-19 y salvar vidas. Ellos han atendido a miles de carolinenses para que puedan estar en el hospital. Han creado una infraestructura de pruebas que ha realizado más de 8.5 millones de pruebas. Han rastreado contactos para un virus que ahora ha infectado a más de 723,000 personas en Carolina del Norte. Han enseñado a las comunidades acerca de las 3M's y mucho más. Ellos han soportado un peso de manera inquebrantable. Sin embargo, no tan solo están firmes, sino ellos continúan colaborando. Es un gusto decirles que a partir de la medianoche de anoche, 95% de todas las primeras dosis de COVID-19 se han administrado en el estado. El 95%. Eso deja menos del 5% de las primeras dosis que se tienen que administrar hoy antes de que llegue nuestro siguiente envío federal mañana. Los proveedores de vacunas de Carolina del Norte han puesto más de 810,000 dosis en total. 630,000 personas han recibido su primera dosis de COVID-19 de los proveedores de Carolina del Norte. Y 260,000 primeras dosis fueron administradas esta última semana. Después de que el gobierno federal le informó a todos los estados que las futuras asignaciones estarían basadas en el inventario disponible que tenía nuestro estado a disposición, le pedimos a los proveedores de vacunas que utilizaran todo su suministro, todo su inventario de primeras dosis. Y nuestros aliados lo están haciendo. Los hospitales, los departamentos de salud locales y otros proveedores de vacuna han trabajado como un equipo, el equipo de vacunación en este objetivo. Juntos han administrado el 95% de las primeras dosis en los norcarolinenses. Esto le demuestra al gobierno federal que Carolina del Norte está listo para recibir más vacunas y que necesitamos esas vacunas ya. Ahora que los proveedores han acabado con el inventario pendiente, estas siguientes semanas va a aparecer un gran cambio. Primero, el estado solamente recibe 120,000 nuevas primeras dosis del gobierno federal cada semana. Eso es mucho menos que las casi 260,000 primeras dosis que nos acaban de dar la semana pasada. Y esta semana que viene, un gran número de dosis ya se van a utilizar en eventos amplios que planeamos ya hace semanas cuando estábamos resolviendo ese atraso de vacunas. Así que esta semana se va a sentir particularmente difícil, ya que muchos proveedores van a recibir poca o ninguna asignación de vacunas. Sabemos que nuestros proveedores necesitan toda la estabilidad que podamos darles en lo que es un entorno muy inestable. Nos hemos comunicado con todos los proveedores de vacuna explicando los procesos de asignaciones para las siguientes semanas para garantizar más transparencia y certeza ahora que el Estado en general ha acabado con el suministro de vacunas. Hay algunas cosas que no podemos controlar. Primero, hay un suministro de vacuna muy limitado que está llegando al Estado. Segundo, nos dan poco aviso por adelantado. El gobierno federal asigna y envía a Carolina del Norte las vacunas sin certeza de la cantidad de vacunas. Tercero, a los proveedores les avisan con 48 horas de anticipación de cuándo van a recibir las vacunas. Eso cuesta trabajo planear las clínicas y programar eventos. Lo que sí podemos controlar es que comenzando con la asignación de esta semana, Carolina del Norte va a reservar 84,000 dosis de nuestras 120,000 dosis de asignación de primeras dosis del gobierno federal para nuestros proveedores de vacunas locales.
A los proveedores se les dará una cantidad base y lo que pueden esperar en las siguientes 3 semanas. Las vacunas van a ser asignadas a cada condado en base a su población y luego serán distribuidas entre los diversos proveedores del condado en base a su capacidad de administrar vacunas. El resto de las 36,000 dosis se va a utilizar para distribuir las vacunas en todos los condados después de acabar con el inventario pendiente. También vamos a colaborar con los aliados locales para aumentar las vacunas con las poblaciones marginalizadas históricamente, con la finalidad de poder tener un acceso equitativo. En tercero, vamos a agregar estratégicamente nuevos proveedores en sitios específicos. Vamos a continuar esperando que los proveedores de vacunas utilicen todas las primeras dosis que reciban todas las semanas o bien que las transfieran a alguien más que las pueda aplicar. Siempre vamos a tener suficiente suministro de segundas dosis que va a ser igual a las asignaciones de las primeras dosis para asegurar que todo mundo reciba las 2 dosis de la vacuna. Pero las primeras dosis tienen que ser utilizadas cada semana. También le estamos pidiendo a los proveedores que le den prioridad en base a la equidad. El porcentaje de vacunas asignadas a la población marginalizada históricamente va a exceder los cálculos de la población de esas comunidades, de su condado y su región. El Estado está ayudando con estos esfuerzos al ofrecer aportes de capturación de datos, planeación de eventos, coordinación comunitaria, ayudándoles con los voluntarios y también vacunadores, ayudar para responder llamadas y con materiales para informar a las personas acerca de las vacunas. Yo sé que esto ha sido difícil para los proveedores, pero también ha sido muy difícil para los norcarolinenses. La demanda de vacunas excede considerablemente nuestro suministro. Estos suministros limitados muchas veces resultan en que las gentes tienen que esperar o hay retrasos, pero todo el mundo tendrá una oportunidad de recibir su vacuna en el grupo prioritario. Estamos tratando de diseminar mejor información. Ayer lanzamos una nueva herramienta en línea para ayudarle a los norcarolinenses para saber cuándo van a recibir sus vacunas. El sitio Find My Vaccine Group le explica a las personas con una serie de preguntas para determinar en qué grupo se encuentran. De esa manera, las personas pueden apuntarse para saber cuándo le toca a su grupo. El sitio se llama Find My Vaccine Group y está disponible en inglés y en español. También pueden ir al sitio yourspotyourshot.nc.gov para aprender. También vamos a agregar nuevos datos al portal de vacunas. Ahora se puede ver cuántas dosis el gobierno federal nos ha prometido y cuántas dosis ha recibido el Estado. También van a poder ver el porcentaje de dosis que han sido administrados. Este portal también proporciona información tanto para los proveedores de vacunas de Carolina del Norte, así como el programa de atención a largo plazo. Yo sé, esto fue mucha información. Para resumir, los proveedores de vacunas en Carolina del Norte han utilizado el 95% de la provisión de primeras vacunas. El suministro de vacunas está increíblemente limitado. Le estamos pidiendo a los proveedores que sigan utilizando sus primeras dosis cada semana antes de que llegue su siguiente envío. Hemos compartido el plan durante las siguientes 3 semanas a los proveedores en la mayor medida posible. Tenemos una nueva herramienta en el portal y también lo vamos a compartir. Con toda la atención que hemos enfocado en las vacunas, no podemos perder el hecho de que la pandemia continúa propagándose en el estado. Este último fin de semana tuvimos el primer caso de la primera variante de COVID-19, B117, que primero se detectó en Inglaterra. Los datos iniciales dicen que esto es más contagioso. Eso es preocupante. Mi directriz permanece. Por favor, quédense en casa. Solamente salgan si tienen que hacer cosas esenciales, como ir al trabajo, a la escuela o al médico. Permanezcan en casa y no se reúnan con gente con quien no viven. Utilicen su mascarilla, tengan una distancia de 6 pies y lávense las manos con frecuencia. Sigan utilizando estas 3M, permanezcan en casa hasta que todos tengan la oportunidad de ponerse la vacuna. Con esto les cedo la palabra al director Sprayberry. Gracias, Secretaria Cohen, y gracias por su
excelente liderazgo. Buenas tardes a todos. Hoy es el día número 323 de la activación del equipo de respuesta a emergencias del Estado en respuesta a COVID. Junto con los socios, Administración de Emergencias sigue apoyando la respuesta a COVID en todo el Estado con diferentes recursos. El equipo de respuesta de emergencia del Estado tiene varios miembros de patrulla aérea, civil, empleados de salud pública, Community Care Air de Carolina del Norte, que trabajan en la vacunación. Todos estamos trabajando. Esta semana también hay 18 equipos de vacunación de la Guardia Nacional y 18 equipos de apoyo administrativo de vacunación en escena apoyando a los condados con eventos de vacunación, en total de 256 miembros de la Guardia Nacional apoyando los esfuerzos de educación en todo el estado. Deberíamos tener en cuenta que otros miembros de la Guardia Nacional también continúan proporcionando apoyo vital a los bancos de alimentos y para aumentar el número de sitios de vacunación en el estado, de pruebas en el estado. También continuamos coordinando voluntarios que pueden apoyar los sitios de vacunación. Si le gustaría inscribirse como voluntario, ya sea médico y no médico, para ayudar en los sitios de vacunación o en instalaciones médicas, el sitio web para visitar es terms.ncem.org. Eso es term.nccem.org. Hay un grupo de voluntarios que se verificarán y son aprobados. Los pueden llamar para ayudar en un sitio de vacunación o instalación médica en su área. Parte de la nueva estrategia de la Administración Federal para combatir el COVID incluye apoyo adicional disponible a través de FEMA a los estados, particularmente en cuanto a la vacunación. Estamos trabajando estrechamente con los socios locales y FEMA para identificar necesidades específicas para Carolina del Norte relacionado con el apoyo a la vacunación, momentos de la disponibilidad y los servicios necesarios para comenzar los planes para aumentar y apoyar el trabajo de vacunación increíble que se está logrando en nuestras comunidades locales. También recordemos que todavía hay mucha necesidad de equipo de protección personal como parte de la estrategia de prevención. Continuamos trabajando con los condados, dándoles todas las formas de equipo de protección personal y suministros. El Departamento de Salud y los equipos logísticos. Los equipos de logística enviaron equipos de protección personal a 40 condados ayer. Se agradece especialmente a los socios locales, Administración de Emergencia y Servicios de Emergencia, Departamentos de Salud, organizaciones de salud y todos los demás por su incansable trabajo en cada etapa de la respuesta a COVID para proteger a todos los carolinenses. Aquí en el Centro de Emergencias continuamos compartiendo las historias exitosas sobre los eventos de vacunación y valoramos sus opiniones sobre cómo podemos operar mejor en el campo. Ustedes continúan haciendo una diferencia. Hemos tenido obstáculos en el camino, pero si permanecemos juntos y mantenemos líneas sólidas de comunicación, vamos a lograr el éxito. Reflexionemos sobre el increíble trabajo hecho todo el año pasado. Increíble. Quiero alentar a todos a vacunarse cuando llegue su turno. Es segura y es gratis. Tengo 66 y me pude vacunar. Me pude dar la primera vacuna el fin de semana pasado y espero darme el siguiente en unas semanas. Y quiero agradar especialmente a Kobe Chani, que me ayudó con el camión cuando fui a la clínica. Tiene su lugar, así que vacúnese. Con el contagio tan crítico, es más importante observar y cumplir los 3 M's. Utilicen una mascarilla, manténganse a 6 pies de distancia y lávense las manos con frecuencia. Quédense en su casa. Mascarilla, mantenga distancia y lávese las manos. Como siempre, cuide a su familia, amigos y vecinos. Y llame a los seres queridos todos los días. Con amabilidad y cooperación vamos a pasar esto juntos como un equipo, una misión y una familia. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Gracias, director. Es un gusto que se puso la vacuna. Cuando sea mi turno, yo también espero ponerme la vacuna. Estamos emocionados de cuántas vacunas se han administrado en el estado. Ahora podemos recibir las preguntas. Richard Stradling, News and Observer.
Viendo las cifras de dosis asignadas hasta la semana pasada, las asignaciones per cápita varían bastante de un condado a otro. El condado de Wake ha recibido una dosis por 27, otras han recibido una dosis por 8 residentes o menos. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo están decidiendo cómo asignar las dosis en los diversos condados? ¿Qué factores son más importantes que otros? Respuesta. Gracias por la pregunta. Creo que hemos tenido distintos momentos, incluso en estas últimas semanas, en que hemos estado decidiendo quién vacunar. Inicialmente lo hicimos en base al número de población. Todos los condados recibían el número de acuerdo a su población. Pero conforme ahora que queremos acelerar las vacunas y tenemos que utilizar el suministro que estaba pendiente porque se estaba acumulando las dosis y queremos demostrarle al gobierno federal que estamos listos para recibir más vacunas y queremos que nos llegue. Cambiamos ahora nuestro factor. Ahora le hemos pedido a todos los involucrados a que se aceleren las vacunas y esto no se aplicó en todos los condados, así que tenemos varias estrategias para acelerarlo. Agregamos más aliados como los centros federalmente calificados y otros centros de vacunación rápida y otros como el sitio Mega, como por ejemplo en Charlotte y en el sitio de carreras de autos. Y así es como acabamos con los inventarios pendientes. Hay que pensar cuál es nuestra estrategia a futuro. Ahora que terminamos ya con ese inventario que estaba pendiente, ¿cómo vamos a asignar las siguientes vacunas? 84,000 de nuestros 121,000 que recibimos la primera semana van a ser distribuidos a los condados en base a su población del condado. Pero tienes razón, Richard, debido a ese gran esfuerzo que acabamos de seguir para acabar con el inventario pendiente, hay algunos condados que han recibido menos vacunas que otras. Queremos utilizar estos 36,000 dosis para hacer eso, volver a equilibrar las dosis. Así que eso es lo que vamos a ver conforme pasa el tiempo al hacer asignaciones esta semana. Asegurar que estamos reajustando para poder entregar dosis de manera equitativa. No nada más en base a su geografía, sino también que podamos llegar a las poblaciones, a población históricamente marginalizada. Vamos a continuar reevaluando este tema y conforme pasa el tiempo, conforme recibamos diversa información en cuanto a suministro del gobierno federal, estamos haciendo ese cambio de terminar con lo que ya teníamos y darle un poco más de certeza a los condados en base a su población y utilizar esas reservas que tenemos para hacer ese reequilibrio, para tener equidad geográfica y también étnica y racial. Gracias. Otra pregunta de Richard Stragling. Gracias. ¿Por qué el Estado eligió Durham County para la vacunación masiva? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Richard, creo que tenemos eventos de vacunación masiva en todos lados. No sé si puedo decir algo de Durham con respecto a otros. Lo tenemos en muchos lugares. Ni siquiera podría dar una lista de todos. Agradecemos mucho que todos los socios han aumentado su capacidad. Ocurrió en Greenville, en Greensboro, en Durham, en Nashville, en el área de Charlotte, ocurrió en todo el estado. Así que estamos muy agradecidos con la asociación, con la Hora Nacional, con la Atención de Emergencias, para poder aumentar esta capacidad. El gobernador y yo acabamos de visitar lo que yo considero un sitio de vacunación rápido, el Centro Friday de Orange County. Esto ocurre en todo el estado. Necesitamos muchas estrategias para que esta vacuna se dé rápidamente. Hay que continuar demostrando al gobierno federal todas las semanas que esas vacunas se están dando para estar bien a la delantera, para que nos puedan dar más vacunas. Es lo que queremos acá en Carolina del Norte. Sabemos que el suministro es limitado, así que todo lo que podamos hacer para obtener más vacunas en el estado es lo que vamos a hacer. Gracias. Tina Terry, WSOC, Charlotte. Gracias por aceptar mi pregunta. Yo sé que han hecho un énfasis en esos sitios de vacunación rápida.
Y hay algunos sitios que no han tenido vacuna esta semana, dosis de vacuna. Hay inquietud de personas que viven en estas áreas rurales, que puedan ellos acudir a sitios masivos, a estos sitios grandes. ¿Qué están haciendo para que las personas mayores en estos condados rurales puedan acudir a sitios de vacunación? Respuesta. Creo que necesitamos una mezcla de estrategias para asegurar que las personas reciban la vacuna lo más rápidamente posible y de manera equitativa. Creo que estos centros de vacunación a gran escala forman parte de esto, pero no es lo único. Es por eso que estamos aplicando diversas estrategias. Algunos van a ser estos sitios masivos, pero también le estamos dando a todos nuestros aliados en todo Carolina del Norte la certeza de que van a recibir vacunas. El suministro es increíblemente limitado. Van a haber menos dosis en las siguientes semanas por este suministro limitado, pero estamos esperando mandar todo. Deseamos que ellos utilicen todas las vacunas que tienen antes de que nos llegue el siguiente envío del gobierno federal. La semana pasada anunciamos $2.5 millones asignado a transporte para que los proveedores de transporte puedan ayudarle a las personas que necesitan transporte a sitios de vacuna. También estamos trabajando con muchos otros aliados locales que realmente están haciendo un esfuerzo para ayudar con el tema de transporte. Yo quiero felicitar a Duke en particular, que está trabajando con varios condados para ayudar en transporte para ir a sitios de vacunación. Y estamos viendo esto en todo el estado. Creo que también se trata de ubicar sitios de vacunación en las comunidades a quienes queremos dar servicio. Por ejemplo, Novant, ellos han tenido muchos eventos en sus comunidades, en iglesias, de manera que no nada más sean sitios de acceso fácil, sino que también se tenga la confianza de ir ahí. Y es lo que vamos a continuar haciendo conforme pasa el tiempo. Y desde el punto de vista estatal, es nuestra expectativa y en las guías que le estamos dando a todos los proveedores de vacunas hoy, estamos incluyendo muchas sugerencias, mejores prácticas sobre las maneras en que ellos puedan distribuir de manera equitativa las vacunas. Gracias. Otra pregunta de Tina Terry. Obviamente ha habido un cambio en la administración. ¿Qué escuchó del gobierno federal sobre el plan de aumentar y dar más vacunas? Porque parece ser la raíz del problema aquí. Gracias por eso. Sí, sabemos que el suministro es muy limitado en este momento y estamos trabajando con el gobierno federal diciéndoles que necesitamos más vacunas. Queremos estar a la delantera para mostrar que hemos usado casi todas nuestras primeras dosis en el estado, así que a la medianoche estamos al 95% y espero estar al 100% para el final del día de hoy, antes de que el próximo despacho llegue mañana, para haber usado todas las primeras dosis. Queremos indicar al gobierno federal con firmeza que podemos aceptar más vacunas y que necesitamos más vacunas. Hemos escuchado buenas noticias, comenzamos a escuchar que quizá haya otras vacunas en el futuro. Todavía no sabemos eso definitivamente, no sé que sea para esta semana, pero quizá en las próximas semanas haya una oportunidad para más vacunas. Así que quiero que todos los proveedores estén listos para volver a aumentar esa capacidad si es que llegamos a recibir más vacunas. Por eso vamos a necesitar muchas estrategias aquí para desplegarlas rápidamente, porque tenemos muy poco aviso. Al último momento nos pueden decir van a recibir incluso 2.000 dosis extra. Tenemos que asegurarnos de estar listos para aceptarlas y darlas lo más rápido posible en Carolina del Norte. Esa es la asociación, la alianza que tenemos con los socios locales, con la administración de emergencia, para estar listos y trabajar junto al gobierno federal si hay más vacunas disponibles. Jason DeBruin, North Carolina Public Radio. Yo sé que el Departamento de Salud tiene la obligación de que todos los hospitales locales no deben desperdiciar ninguna dosis de vacuna y eso tiene sentido. Parece ser que hay menos guías en cuanto a las estrategias que deben seguir los hospitales y los centros de salud que deben seguir para no desperdiciar.
¿Usted ha dado alguna guía o qué tipo de guías ha dado a las clínicas para que ellos utilicen o desechen las últimas dosis? ¿Y sabe usted qué están haciendo ellos? ¿Están haciendo algún tipo de encuesta para comprender qué está pasando en todo el estado con respecto a estas vacunas? Respuesta. Gracias por la pregunta. Estamos ofreciendo y vamos a publicar el día de hoy las guías que les dimos a los proveedores de vacunas, tanto sobre cómo vamos a hacer la asignación de vacunas y nuestras expectativas de rapidez y equidad, y también guías operativas, de manera que todos estemos funcionando de manera igual en cuanto a cuándo sabemos que vamos a recibir vacunas, cuándo van a llegar y cuál es esa rapidez. Con esa certeza de cifras creo que es básica para poder colaborar con los aliados y poder administrar las vacunas. Parte de esto es difícil porque estamos trabajando de miércoles a martes. Ese es el ciclo. La mayoría de los envíos llegan en miércoles, pero a veces llegan en martes, a veces llegan en jueves. Entonces es muy difícil para los proveedores planear estas clínicas, por lo que nuestras guías se refieren a este tiempo o esta velocidad en que deben planear los proveedores administrar las primeras vacunas durante clínicas y eventos, y también significa que domingo, lunes, martes, mientras estemos esperando las siguientes dosis, tal vez estén aplicando segundas dosis para las personas en esos días. Así que esto es como para poder encontrar el movimiento adecuado para poder administrar las vacunas. Hemos hecho encuestas con todos los proveedores para comprender su capacidad. Hay una capacidad máxima porque la semana pasada les enviamos 260,000 dosis. Entonces sabemos que tenemos esa capacidad. La verdad es una capacidad heroica. Realmente agradezco por ese empuje que tuvimos la semana pasada. Pero seguramente vamos a bajar la rapidez con estas siguientes semanas porque el suministro es limitado. Incluso si aumentamos el número de vacunas no va a ser tanto como 260,000 primeras dosis que administramos la semana pasada. Entonces vamos a ver que las personas van a tener una capacidad menor esta semana. Por eso queremos que estén listos. Quiero asegurarme de poder decirle al gobierno federal, sí, podemos recibir estas vacunas hoy y las podemos distribuir rápidamente. Creo que estamos trabajando en todos estos detalles para darle a las personas la mayor guía posible operativa. Y todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, conforme pasa el tiempo. Estamos aprendiendo las mejores prácticas con los proveedores que están trabajando en la comunidad. Lo último que quisiera mencionar es acerca del hecho de que si las personas no pueden utilizar las dosis, hay un proceso para transferir vacunas y hemos visto que esto ha sucedido bastante en las últimas semanas. Agradezco mucho que hayan colaborado también. Si esta semana no pueden administrar muchas vacunas, dénsela a otro proveedor que las pueda utilizar. Hubo una transferencia de 100,000 vacunas de un proveedor a otro y esto siempre va a formar parte de la estrategia para asegurar que podamos equiparar o darle las vacunas a los proveedores que puedan utilizarla y administrarla equitativamente. Gracias. Seguimiento de Jason de Boom de UNC. Gracias. Muy buena información. Le agradezco mucho. Y también aprecio lo que usted dijo sobre los tiempos. Lo entiendo. Cómo los proveedores pueden sacar las vacunas, hacer las vacunas. La siguiente pregunta es, a la larga, es difícil dar esas últimas dosis y parece que algunos proveedores básicamente llaman amigos y familias y dicen si alguien pueden tomarlas, si pueden darse las vacunas. Creo que eso es mejor que desperdiciar las dosis, ¿no? Pero creo que esto tiene un potencial de recortar la línea, ¿no? De tomar el turno antes de lo que corresponde. ¿Cuánto puede tolerar uno eso en el sistema antes de que se diga a la clínica? Queremos que la mayoría de estas dosis vaya a la gente que está en el grupo correspondiente en este momento. Gracias, Jason. Una guía muy clara es que la gente tiene que priorizar las categorías que están abiertas ahora, 65 años y más, y todos los que trabajan en salud. Alentamos a la gente que tenga la lista de espera a mano.
de gente que esté en esa categoría. No hace falta que llamen a familias o amigos a último. Entonces tendría que ser último recurso. No quiero que esta vacuna se desperdicie. Así que entiendo que eso puede pasar en algún momento, pero tiene que ser muy excepcional. Creo que hay formas operativas fáciles de mantener listas de esperas para gente en esa lista de prioridad para que se usen las dosis. Si hay gente que no se presenta, si hay dosis extras al final de la clínica, hay estrategias que se puede hacer. Así que esperamos que las acciones de poner la vacuna en el primer brazo que uno ve sea algo muy raro y que cumplamos con los grupos de prioridad lo más posible. Pero sí, no desperdiciar la vacuna y aprovechar y dársela a alguien. Tess Lorcheber de Fox 8. Tengo una pregunta sobre los líderes del condado de Guilford. Es claro que ellos tienen la capacidad de administrar muchas más vacunas que las que recibieron esta semana. Claro, comprendiendo que hay un límite en el suministro. ¿Pudieran crear un sitio masivo de vacunas en Guilford County? Y si es así, ¿cuándo pudiera suceder? Gracias, Tess. Muchos líderes nos están diciendo esto. Y esto se demuestra en las cifras. Pudimos administrar 260,000 primeras dosis y ahora vamos a estar en una cantidad estable de 120,000. Sabemos que hay más capacidad y que el suministro que tenemos y me da mucho gusto. Así que estamos ajustando. Vamos a ver si hay sitios en el estado que tienen menos dosis en base a su población y si les podamos dar más dosis para equilibrar esta situación. No he visto los datos para el condado de Guilford para saber si existe un desequilibrio ahí que debemos resolver, pero lo voy a estudiar. Creo que ya van a tener un evento en el Coliseo de Greensboro. Yo sé que existe la capacidad y eso es terrífico, pero vamos a seguir comunicándonos con nuestros equipos acerca de cómo poder ayudarles de manera íntegra, cómo poder asignarles vacunas a un condado, a una región en particular, de una manera equitativa y rápida. Por eso queremos colaborar con los aliados para facilitar estas actividades a futuro. Agradezco que todo el mundo puede aceptar más capacidad para administrar más vacunas, pero estén listos porque yo tengo esperanza que vamos a recibir más vacunas del gobierno federal y que vamos a poder más allá de la línea base que establecimos. Yo sé que el suministro es limitado. Desafortunadamente, esa es la situación actual. Gracias. Otra pregunta de Tess Buckleyberg. Gracias. Tengo otra pregunta. Me preguntaba si hay cambios para lograr el MS, entendiendo que algunos proveedores tenían dificultad con el sistema. ¿Qué cambios se van a hacer para el sistema de administración? También me pregunto si hay rastreos de las personas que no se presentan a las citas para asegurarse de que todos vayan a esas citas. ¿Están rastreando la gente que no se presenta? Y si eso ha sido un problema en el estado. Gracias, Tess. En general, en el sistema de CBSM, en el sistema que tenemos, donde se registran las vacunas que se han dado, sabemos que es un sistema que está funcionando porque pudimos registrar más de 80,000 vacunaciones, pero siempre queremos mejorar ese sistema y hacerlo más eficiente a medida que avanzamos. Hay varias formas que hemos hecho eso y seguimos actualizándolo todas las semanas. Primero queríamos desbloquear algunas funcionalidades del sistema para que los proveedores de vacunas puedan editar algunos de los datos que habían colocado para acelerar el proceso. Segundo, queríamos asegurarnos que estamos yendo a integrar el sistema con los registros electrónicos de salud. Estamos trabajando en un proceso usando el intercambio de información médica para hacer esa integración. Y eso va a ser algo en lo que vamos a trabajar en febrero. Pero mientras tanto, hemos abierto oportunidades para que la gente use diferentes tipos de computadoras
tabletas para completar la información y hacerlo más rápido. Es mi forma de entender y de reducir esa carga en los proveedores para ingresar los datos. Hay varias estrategias que estamos tratando de usar para mejorar ese sistema en general. Y después preguntaste sobre la gente que no se presunta. No estamos rastreando eso a nivel estatal, pero por eso queremos asegurarnos que la gente tenga una lista de espera para esa gente de prioridad, porque si hay gente que no se presenta y hay citas al final del día y no queremos que se desperdicien esas vacunas, queremos que las llamen a las personas para que la gente vaya y se vacune lo más rápido posible. Gracias. Daniel Vallotto de Telemundo. Gracias, secretaria Cohen. Algunos condados como Gaston no han recibido dosis. Ninguna esta semana. Ya había 600 citas programadas. De acuerdo al Departamento de Salud de Gaston, pudieron recibir dosis de Integra para esta semana. ¿Los condados de Gaston están recibiendo dosis la semana que entra? ¿O le inquieta a usted que esta situación puede comprometer el objetivo de 1 millón de vacunas para el 4 de julio? Nosotros reconocemos que esta siguiente semana particularmente está limitada el suministro porque estábamos cambiando de esa alta capacidad a la cantidad menor de primeras dosis que tenemos y comprometimos a un evento en el estadio de Panthers esta siguiente semana. Esa redujo nuestra cantidad disponible a futuro, pero de ahora en adelante todos los condados van a recibir las asignaciones en base a la población y luego vamos a distribuir esa asignación en los proveedores de cada condado. A futuro eso vamos a hacer y luego vamos a tratar de corregir adicionalmente para que exista una distribución equitativa en los condados, así como equidad para los afroamericanos y los hispanos y utilizar esas dosis más allá de los 84,000 que tenemos para hacer esto posible. Gracias. Otra pregunta de Daniel Vallotto de Telemundo. Sí, la otra pregunta es sobre la comunidad hispana, pero creo que respondió la pregunta ya. ¿Usted le preocupa que esta situación comprometa el objetivo de 1 millón de vacunas para el 4 de julio? Gracias por esa pregunta. Yo diría que por supuesto, vamos a estar limitados por la cantidad de vacunas que recibamos del gobierno federal acá en el estado. Queremos administrar esas vacunas lo más rápido posible y espero haber vacunado a la gente tan pronto como lleguen las vacunas, pero depende de cuántas vacunas reciba el estado, más que los procedimientos de asignación de vacunas. Esperamos que si se aprueba otra vacuna, eso va a ser también un refuerzo importante a nuestro suministro y eso también va a aumentar la capacidad de fabricación. Esos son más los pasos limitantes. Y creo que fue el área de Charlotte. Dijeron que querían vacunar a 1 millón de personas en el área de Mecklenburg. Ciertamente queremos llegar a ese tipo de objetivos, pero el factor limitante ahora es cuántas vacunas recibimos nosotros en el estado. Gracias. La última pregunta es de Andrea Blanford, ABC 11. Como usted sabe, la asociación North Carolina Health Care Association el director habló con el gobernador. Entre otras cosas, hablaron del tema de comunicación y que los hospitales y los sistemas de salud que están administrando las vacunas no se están incluyendo en cuanto a cómo opinar sobre cómo se está distribuyendo. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Y cuál es su plan para incluir a los proveedores desde el punto de vista de coordinación de las vacunas? Respuesta. Gracias, Andrea. Realmente agradezco todo el trabajo de los proveedores de vacunas. Han trabajado arduamente. Nosotros aceptamos sus opiniones y creo que vemos que nuestro plan a futuro está incorporando sus opiniones en la planeación que estamos haciendo específicamente con hospitales. Hay muchas maneras en que estamos en contacto con ellos todo el tiempo. Con frecuencia les digo que hablo con los directores ejecutivos de los hospitales más grandes y los hospitales más pequeños cada semana
También ahora tenemos un subgrupo distinto que se enfoca exclusivamente en las operaciones de vacunas. También tenemos otro grupo de trabajo enfocado exclusivamente en la integración de informática en estas plataformas. Claro, queremos proceder de la manera más rápida posible. Agradezco mucho que todos están colaborando y dándonos su opinión. Lo hemos incorporado en el trabajo que vamos a continuar haciendo. Nuevamente, agradezco mucho todo el trabajo que los aliados han estado haciendo para responder a esta pandemia durante un año y también ir más allá esta última semana para poder administrar el 95% de las primeras dosis de la vacuna. Realmente agradezco mucho el arduo trabajo de todos. Pregunta de seguimiento de Andrea Blanford, ABC 11. Una pregunta más. Las personas vienen a Carolina del Norte de otros estados, como de Virginia, para ponerse la vacuna aquí últimamente. Usted dijo anteriormente que están tratando de demostrarle al gobierno federal que Carolina del Norte puede administrar las vacunas rápidamente. No importa a quién se está vacunando en Carolina del Norte, no importa que sean de otros estados. Eso no se supone que debe estar sucediendo. ¿Cuál es el plan para prevenir o evitar esto? ¿Hay algunos requisitos que la gente debe demostrar una identificación? Respuesta. Claro, nuestra prioridad es vacunar a los norcarolinenses. Cuando recibimos una asignación para el estado, es en base a nuestra población. Claro, es en nuestro acuerdo con el gobierno federal que no podemos limitar en base a jurisdicciones o fronteras estatales. Ciertamente estamos dirigiendo nuestras comunicaciones y operaciones para vacunar a los norcarolinenses. Sin embargo, con nuestro acuerdo con el gobierno federal, recuerda, estos son bienes que el gobierno federal nos ha pagado y nos está enviando. Así que nosotros no vamos a bloquear a nadie desde el punto de vista de jurisdicción. Hay maneras en que podemos utilizar nuestras herramientas de comunicación y de operación para asegurar que estamos dándole prioridad a la gente de Carolina del Norte. Le pedimos a las personas que, por favor, traten de ser abiertos y en los diversos condados para asegurar que las personas que están en la categoría de elegibilidad se vacunen. Estamos vacunando a todos los trabajadores de salud y aquellas personas que tienen 65 años y más. Muy bien. Ha sido una reunión con mucha información. Espero que tengan la oportunidad de ver nuestro nuevo portal con toda esta nueva información. También observen la carta de proveedores que explica muchos de estos detalles que yo expliqué el día de hoy. Yo sé que he agradecido bastante, pero se lo merecen. Quiero agradecer a los departamentos de salud local, los hospitales, nuestros aliados, nuestros centros de salud federales, el Departamento de Administración de Emergencia. Han sido increíbles durante todo un año. Ha sido un año muy largo. Podemos continuar hacia adelante. Esto ha sido increíble. Continuaremos trabajando para la gente de Carolina del Norte porque esto es lo que se necesita hacer para combatir esta pandemia y lo haremos juntos, un equipo, una familia. Que estén bien.